Gracias, señor presidente, gracias, Andrea. Bueno, me voy a parar para poder disertar mirando la proyección. Me paro de este lado, así no molesto. Bueno, antes que nada, les quiero comentar, soy abogado, como se ha leído en el currículum, mi inclinación es derecho inmobiliario, con lo cual, lo que digo siempre en este tipo de charlas, no los voy a poder asesorar financieramente. No soy abogado tributarista y a diferencia de lo que me pasa en otras charlas, por suerte acá tengo un contador que me va a salvar los papeles, ¿no es cierto?, con la cuestión, por lo menos, tributaria impositiva, seguramente. Este régimen de sinceramiento fiscal responde a una ley que es la 27.260, por la cual se crea un fondo de reparación histórica para jubilados y pensionados, que en definitiva es una manera elegante de decir vamos a blanquear plata. Porque un poco lo que se busca, o en definitiva lo que se está buscando es eso, y periféricamente puede venir, es una buena intención, ¿no es cierto?, decir vamos a hacer esto otro, o vamos a usar los fondos de acá para hacerlo. Y bueno, y de ahí viene todo lo que tenga que ver con el régimen de sinceramiento fiscal y con lo que es la moratoria. Tenemos esta ley, tenemos un decreto reglamentario de la ley, tenemos dos resoluciones de AFIP, la 3919 y la 3920, que se refieren respectivamente al sinceramiento y la otra a la moratoria. Y después tenemos otras resoluciones periféricas que fueron saliendo hasta incluso la última hora, el 20 de octubre, porque bueno, es un tema complejo que se dieron cuenta que había que ir emparchando o en definitiva todavía no terminan de emparchar a mi criterio. Lo primero que vamos a ver es, vamos a responder estas preguntas, vamos a hacer una cosa muy sencilla para no hacer muy larga esta disertación. Voy a dar más o menos lo que son los títulos de la ley, la parte que corresponde, mezclando la ley con la resolución esta 3919 y las restantes que puedan ser de interés, y cómo se aplica esto a la actividad, la de ustedes. Bueno, entonces, si hablamos de régimen de sinceramiento fiscal, tenemos que preguntarnos a quiénes comprende. ¿Qué bienes se pueden declarar? ¿Cuál es la fecha de preexistencia de los bienes exigida? ¿Qué bienes no pueden declararse? ¿Cuál es el modo para efectuar la declaración voluntaria y excepcional? ¿Cuál es la forma de evaluar los bienes? ¿Qué impuesto se paga por la esterilización? ¿Cuándo no se abona ese impuesto especial? ¿Por cuánto tiempo queda depositado el dinero? Y después, ¿qué beneficios trae el blanqueo? Y otras cuestiones, como ser, por ejemplo, la moratoria, que la vamos a pasar muy por arriba, qué pasa con los contribuyentes cumplidores, bienes personales, ganancias, el impuesto a la ganancia mínima presunta, las declaraciones juradas de confirmación, el secreto fiscal, quiénes son los sujetos excluidos, el registro de entidades pasivas en el exterior, la reconfiguración y facultades de la UIF. Y por último, arrancamos acá entonces con el punto 1. ¿A quiénes comprende? Las personas humanas, sucesiones indivisas, sociedades, empresas unipersonales, domiciliadas, residentes o constituidas en el país, pueden declarar bienes desde el 22 de julio de 2016 hasta el 22 de marzo de 2017. En realidad, es desde el 1 de agosto de 2016, lo que se exige es tener residencia a diciembre del 2015, es decir, un nativo a lo mejor que haya perdido la residencia porque se haya ido afuera, ya no podría declarar. La persona humana, es lo que antes el viejo código llamaba la persona física, obviamente, las sucesiones indivisas se cuentan desde el fallecimiento de la persona hasta la declaratoria de herederos. Y después otras personas con personalidad jurídica, como las sociedades, empresas unipersonales, domiciliadas y residentes también, o constituidas en el país. Todos esos pueden declarar bienes. ¿Qué bienes se pueden declarar? En realidad la enumeración que da la ley es enunciativa. Se declara la tenencia de moneda nacional extranjera, inmuebles, muebles, incluyendo acciones, sociedades, derechos de beneficiarios de fideicomisos y patrimonios de afectación similar, instrumentos financieros o títulos valores y los demás bienes o derechos en el país y en el extranjero susceptible de valor económico. Por eso digo que es enunciativa, porque en definitiva todo bien susceptible de valor económico debe declararse. Con relación a esto, a la globalización, tenemos que destacar que hay un cambio de paradigma a nivel informativo, porque antes primaba lo que era el secreto bancario a nivel internacional, y hoy un poco está empezando a pasar lo contrario, porque se va a intercambiar información financiera con fines fiscales entre los distintos organismos, como por ejemplo en Argentina la AFIP, en forma directa. Y ahí los que van a adoptar este sistema son países que han formado grupos, hablamos de los early adopters, o sea, los que van a adoptar este sistema en forma temprana, que ya van a poder empezar o van a empezar a informar en el año 2017 sobre
lo que sean tenencias de activos en sus respectivos países con relación a Argentina, que se van a hacer retroactivos a enero de 2016. Y después están los late adopters, que son otros países que lo van a hacer, pero con información que va a brindarse a partir de enero de 2017. Entre el primer grupo tenemos, por ejemplo, al Reino Unido, en el segundo grupo está Uruguay. Estados Unidos tiene un régimen muy, pero muy especial, que le interesa más el dinero de sus nativos, o sea, de los estadounidenses en el exterior, que lo que pueda llegar a pasar con el dinero de un argentino colocado en Estados Unidos. Pero así todo se entiende que en algún momento dado van a ser cada vez más los países que adopten este sistema, e inclusive en lo personal conozco una persona que ya teniendo una cuenta en Miami le han dicho que si no informa que entró en el blanqueo a fines de marzo de 2017, le van a poner el dinero a disposición cerrando la cuenta. Eso favorece un poco el sistema del clima general que se da a nivel internacional, más allá que a nivel interno se pueda pensar, ya que tenemos un cambio de color en el gobierno, que el anterior generó menos confianza, este genera más, o al revés, pero más allá de lo que suceda a nivel interno, lo que nos pase por la cabeza, lo cierto es que el secreto fiscal ya no es, digamos, la vedette. El ejemplo de Panama Papers es importante destacar también en ese sentido, y bueno, desde ese punto de vista, ayer, por ejemplo, cerró lo que es la apertura de cuentas, y ya de cuentas especiales a estos fines, y escuché que ya ingresaron 4.600 millones de dólares. Aunque se piensa que en total, en bienes, digamos en el sistema informal, no solamente en el exterior, hay más de 200.000 millones de dólares. Si el blanqueo fuera perfecto, tendría que abarcar esas cifras, y hay algunos que entienden que más también. ¿Cuál es la fecha de preexistencia de los bienes exigidas? Eso va a cambiar dependiendo si la persona es una persona humana o una persona jurídica. Los bienes deben ser preexistentes a la promulgación de la ley para las personas humanas, es decir, los bienes que hayan adquirido al 22 de julio de 2016. Y para las personas jurídicas, a la fecha de cierre del último balance anterior al 1 de enero de 2016 o hasta el 31 de diciembre de 2015. Es decir, por ejemplo, si una sociedad cierra su ejercicio anual en junio, año aniversario, entonces se va a tomar a junio del año 2015 y no a esta fecha que está estableciendo la ley. Quedan comprendidas también las tenencias de monedas depositadas en bancos dentro o fuera del país, dentro de los 3 meses corridos anteriores al 22 de julio de 2016. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo ya hoy no tengo el dinero, que no lo puedo declarar justamente porque no lo tengo, pero ese dinero, por ejemplo, compré un inmueble, entonces, si el inmueble a su vez lo estoy adquiriendo y no lo puedo justificar porque no está adquirido al 22 de julio de 2016, entonces tengo que denunciar esta operación. Y así, por ejemplo, está ese ejemplo, o está también, no solo el depósito dentro o fuera del país, dentro de los 3 meses corridos anteriores, que es lo que se exige, o el cierre del balance, si lo sucede, como decía, para adquirir inmuebles o bienes muebles no fungibles, dentro o fuera del país. Se incorporaron como capital empresa, se destinaron a préstamos de personas sujetas con el impuesto a las ganancias domiciliadas en el país y deben mantenerse por 6 meses o hasta el 31 de marzo del 2017. Esto tiene poca utilidad práctica, en realidad está el último párrafo, porque más que nada con la ley anterior que habían tomado a la fecha de blanqueo un año anterior, bueno, en ese año vista podía haber pasado muchas cosas. Acá la ley 27.260 en el proyecto original hablaba de que cerraba todo, no la fecha de preexistencia, como acá, coetáneamente con la fecha de promulgación de la ley, sino a diciembre de 2015, y si hubiera quedado así, era otro, con el cierre de ejercicio 2015, ¿no es cierto?, hubiera sido otro el resultado. Bueno, estamos, entonces, los bienes deben ser preexistentes a la promulgación de la ley, ya lo dijimos todo esto, ¿dónde seguimos? Tenencia de moneda depositada, ya está, se declara tenencia de moneda o títulos valores en el exterior, justificando el depósito en entidades bancarias o financieras. No debe ingresarse los fondos al país, pero si se hace hay que bancarizar. Esta es otra diferencia también con el sistema anterior. Si yo tengo, por ejemplo, $500.000 en el exterior, no tengo que ingresar los $500.000. Con que pague 50.000, ingresando esos 50.000, o blanqueando otras cosas que tengo en Argentina y depositando 50.000 o buscando los medios de pago que me da la ley, que ahora los vamos a ver, estaría bien. Bien, ¿qué bienes no pueden declararse? No pueden declararse la tenencia de moneda o títulos depositadas en el exterior identificados, en países identificados por el GAFI, como de alto riesgo o no cooperantes.
¿Cuáles son esos países? Bueno, no son muchos. Los que ustedes puedan pensar que puedan estar asociados con el terrorismo, lavado de dinero, narcotráfico. Acá, por ejemplo, en el continente americano, Guyana, si no estamos hablando del grupo que forma parte del ISIS, Siria, Irán, Irak, Corea del Norte también entra. Son un grupito de países que la propia ley, si uno entra por la página de la AFIP, le dice taxativamente cuáles son los países. ¿Cuál es el modo para efectuar la declaración voluntaria y excepcional? Si la moneda está depositada en el país, se acredita directamente, ¿no es cierto? Si es efectivo, hay que depositarla hasta el 31 de octubre de 2016. Eso decía originariamente la resolución. Esto se modifica por la resolución 3947, que es justamente del 20 de octubre, ahora de este año, que dice que con la apertura de cuenta al 31 de octubre está bien. Y cuando se posee el BEP, que es el volante electrónico de pago, después tendremos 2 días para depositar con el método que establece la misma reglamentación, que llega a terminar de depositar el importe el 21 de noviembre de 2016. Bueno, los muebles o inmuebles en el país o en el exterior se denuncian por declaración jurada. Acá tenemos un procedimiento primero de registración, después tenemos de liquidación, donde se obtiene el BEP, y por último, el último periodo sería el periodo de pago, ¿no es cierto? Y después de pago, ahí es donde, el pago respectivo, cuando le autoriza la AFIP a hacer el pago, es donde el organismo mismo le va a decir al contribuyente que está blanqueado. Bueno, las personas humanas y sucesiones indivisas pueden declarar bienes que no sean de su titularidad. Por ejemplo, bienes de cónyuges, de ascendientes, descendientes o terceros socios, o terceros no socios. Pero deben estar a nombre del declarante antes de presentar la declaración jurada del impuesto a las ganancias del año 2017. Es decir, yo declaro un bien de un cónyuge mío, de un socio, como fuese, y eso tengo que tenerlo en mi declaración, o sea, tiene que estar a nombre mío, a más tardar antes de mayo del año 2018, que es cuando me cierra ganancias del año 2017. Esa transferencia que se hace cuando estamos hablando de bienes que están en el país es no onerosa, es decir, no tributa lo que serían los impuestos nacionales. Después vamos a ver qué pasa con los impuestos locales en el desarrollo. Pero en principio no tributa lo que son los impuestos nacionales. Es transferencia no onerosa, eso no hace a la observabilidad del título, como ustedes están acostumbrados, por ejemplo, con las donaciones. Entonces, el título, en definitiva, desde ese punto de vista, sigue siendo inobjetable. Y si estamos hablando de estos parientes, cónyuges, ascendientes o descendientes, no necesariamente tienen que estar en el país. Ahí, para poder hacer este cambio, porque van a tener que prestar la conformidad y hay que hacer esa transferencia de cabeza de un titular a cabeza del otro titular, se podría llegar a hacer ante la AFIP por un responsable sustituto, inclusive, no necesariamente por la persona que es titular del bien. Bueno, lo mismo para la moneda o bienes en el exterior de sociedades, fideicomisos, etcétera, de los que sean beneficiarias al 31 del 12 del 2015, que es la fecha de cierre máximo para las personas jurídicas. Acá se puede declarar el bien o se puede declarar con relación a lo que es el exterior la tenencia accionaria. Eso no es indiferente desde el punto de vista, se crea una ficción, es indiferente declarar un bien, ponerlo en cabeza, no se exige. ¿Cuál es la forma de evaluar los bienes? El dinero y bienes en moneda extranjera se van a evaluar en pesos, tomando la cotización del Banco de la Nación Argentina a la fecha de preexistencia. Va a ser dólar comprador, dólar divisa. Es decir, que para todo lo que sean personas humanas, como es el 22 de marzo de 2017, el número es 14,90. Esa es la cotización. Las acciones de sociedades, los fideicomisos, las participaciones, van a ser según balance. Los bienes, en las sociedades extranjeras, las que no tenga que presentar balance, va a ser el responsable legal quien lo denuncie por medio de una declaración. Los bienes de cambio, por su valor, a la fecha de preexistencia, conforme a las disposiciones que viene usando la AFIP para el impuesto a la ganancia mínima presunta, o bienes personales según se trata de una persona inscripta o no. Con relación a los corredores, por el Colegio Profesional Inmobiliario me tocó participar en la redacción del artículo 18 y justamente buscando defender a la profesión fue que, hablando con autoridades de la AFIP, logramos poner que sea corredor inmobiliario quien se encargue de tasar, y nada más que corredor inmobiliario. Ahí vino la observación de la AFIP de que había 6 jurisdicciones que sí, lo establecía así, porque el artículo, esa parte es de mi redacción, ¿no es cierto?, que acredite estar matriculado en el organismo que tenga a su cargo el otorgamiento y control de matrículas. No hay organismos en todas las jurisdicciones del país. Hay 4 o 5 jurisdicciones que no tienen colegio o ente similar que lleve la matrícula. Se le agregó lo del banco. Últimamente,
recientemente al final de esto también hay una aclaración. Últimamente se